Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matemática-Ast con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. ¿Alguna vez han pensado en ideas que, como que no cuadran? Ideas que van contra toda intuición y te dejan así de, ¿cómo puede ser? Claro, hay varias así. Y pocas tan famosas como esa de Aquiles, ¿no? El corredor más rápido y resulta que no puede alcanzar a una tortuga lentísima. Suena a broma, pero... Pero vaya que sí tiene miga. Es una idea que, aunque parezca un acertijo nomás, ha desafiado a mentes brillantes por siglos. Su lógica interna es lo que la hace tan pegajosa, tan fascinante. Justo ahí nos vamos a meter hoy. Vamos a explorar el mundo de Zenón de Elea y sus paradojas del movimiento, que son desconcertantes, la verdad. Pero lo haremos con un guía muy especial, Jorge Luis Borges. ¡Ah! ¡Qué buena combinación! Sí, queremos entender cómo Borges, este genio de los laberintos, del infinito, cómo se relacionó él con estas ideas tan antiguas. Tenemos varias fuentes, Un artículo académico de Dianoia sobre Borges como intérprete de Zenón y Platón. Muy interesante esa revista. Sí, y también explicaciones más, directas de las paradojas de Wikipedia, blogs como Clases en Pijama, Física Tabú, y hasta le echamos un ojo a cómo resuenan hoy en la física cuántica con algo de muy interesante. O sea, un panorama bastante completo. La idea es ver por qué Borges sintió esa conexión, esa cercanía con Zenón, ¿no? ¿Por qué lo llamó compañero de ruta? Exacto. Y desmenuzar la lógica o esa aparente ilógica de Aquiles y la tortuga, y ver si estas preguntas viejísimas sobre el infinito, el movimiento, la realidad misma, pues si todavía nos dicen algo hoy. Suena bien. Ok, vamos a desempacar esto. Para empezar, situemos a Borges. Él tenía una conexión muy especial con la Grecia antigua. La veía como la cuna de la filosofía, claro, pero más que eso. Decía que era el hecho capital de la historia. Casi nada. Exacto, pero no era solo admiración. El artículo de Dianoia usa una palabra clave, simpatía. Sí, pero en el sentido original, etimológico, simpatía. O sea, compartir un pathos, una emoción, una afección profunda. ¿Y cuál era ese pathos compartido? Pues el asombro, la perplejidad ante el mundo, ante sus misterios. Justo lo que Platón y Aristóteles llamaron taumacein. Borges se veía a sí mismo así, como uno de esos hombres perplejos de la antigüedad. Entiendo. Y de todos esos griegos perplejos, sintió un vínculo muy fuerte con Zenón de Elea. Lo consideraba un verdadero compañero de ruta. ¿Por qué? Bueno, yo creo que veía en Zenón a alguien que se atrevía a hacer lo mismo que él, dudar de la solidez de la realidad real. Esa que damos por sentada, basada en el espacio, en el tiempo. Claro, le dedicó ensayos muy importantes en discusión. Hablemos poquito de Zenón. Estamos en el siglo V a.C., en Elea, una colonia griega al sur de Italia. Él era discípulo de Parménides. Parménides, el que decía que nada cambia, que el movimiento es una ilusión, ¿no? Una idea radical. Radicalísima para la época. Y Zenón era pues su defensor más aguerrido, un polemista temible. De hecho, Aristóteles dijo que él inventó la dialéctica. Eso de discutir con preguntas y respuestas para hallar contradicciones. Su misión era defender a Parménides. Y usaba un método muy específico, ¿verdad? La famosa reductio ad absurdum. Exacto, la reducción al absurdo. Tomaba la idea contraria a la de su maestro, por ejemplo, que sí hay muchas cosas, que sí hay movimiento, y luego, con pura lógica, te mostraba que si aceptabas eso, llegabas a un callejón sin salida, a un absurdo. Órale. Como decir, mira, si tú tienes razón, entonces pasan estas cosas ilógicas, así que no puedes tener razón. Algo así. Y sus paradojas del movimiento, como la de Aquiles y la tortuga, o la de la dicotomía. ¿Esa cuál es? La dicotomía dice que para ir de A a B, primero tienes que recorrer la mitad de la distancia, luego la mitad de lo que queda, y luego la mitad de esa mitad, y así infinitamente. La conclusión es que nunca puedes empezar a moverte. Ah, caray. ¿Otra que te trabe el cerebro? Pues sí.
Esas paradojas atacaban la idea de que el espacio y el tiempo se puedan dividir sin fin, que sean continuos. Como si dijera, si aceptas esa división infinita, mira los problemas en los que te metes. O sea, estaba usando el propio concepto de infinito como un arma lógica. Justamente. Y tenía otras como la de la flecha, que era como el contraataque. Decía, bueno, ¿y si el tiempo no es continuo, sino que está hecho de instantes, como puntos indivisibles? Ajá. Pues en cada instante de tiempo la flecha está en un lugar, está quieta en ese instante. Ujú. Y si está quieta en cada uno de los instantes que forman su vuelo, ¿cuándo se mueve? Atacaba por todos lados nuestra idea de movimiento. Era un ataque sistemático, sí. Pero vayamos a la más famosa. Aquiles y la tortuga. El escenario es casi un chiste, ¿no? Aquiles, rapidísimo, contra una tortuga, símbolo de lentitud. Y Aquiles, muy buena gente, le da ventaja. Digamos, 100 metros. Ok, 100 metros de ventaja para la tortuga. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El argumento de Zenón, paso a paso, va así. Para que Aquiles alcance a la tortuga, primero tiene que llegar al punto donde ella empezó. O sea, recorrer esos 100 metros. Lógico, ¿no? Sí, claro. Pero mientras Aquiles corre esos 100 metros, la tortuga, lenta pero segura, algo avanzó. Supongamos que Aquiles es 10 veces más rápido. Entonces, la tortuga avanzó 10 metros en ese tiempo. Ok, Aquiles llega a los 100 metros, pero la tortuga ya está en el metro 110. Exacto. Ahora Aquiles tiene que cubrir esos 10 metros de diferencia. Pero mientras lo hace, La tortuga avanza otra décima parte, o sea, 1 metro más. Ahora está en el 111. eso. Y Aquiles cubre ese metro, pero la tortuga ya avanzó 10 centímetros más. Y Aquiles cubre esos 10 centímetros y la tortuga avanzó 1 centímetro. Y así, hasta el infinito. Siempre, siempre, siempre va a quedar una distancia chiquitita que la tortuga avanzó mientras Aquiles cubría la distancia anterior. Nunca la alcanza. Según la lógica implacable de Zenón. ¡Wow! Me explota un poco la cabeza, ¿eh? Porque yo sé, todos sabemos, que en la vida real Aquiles la pasa zumbando. Claro, y esa es la genialidad de la paradoja. Te muestra una contradicción brutal entre una lógica que parece impecable y la experiencia más básica. La conclusión de Zenón era, si aceptar la divisibilidad infinita del espacio nos lleva a este absurdo, entonces esa idea de la divisibilidad infinita como algo real que hay que recorrer paso a paso, pues debe estar mal. Era su forma de apoyar a Parménides. Entendido. Y ahora sí conectamos con Borges. ¿Qué le vio a todo esto? No era solo el jueguito lógico, ¿verdad? No. El artículo de Dianoia insiste mucho en eso. Borges vio en Zenón un aliado, un cómplice para cuestionar la realidad misma. Un aliado para decir que el mundo es irreal. Pues sí, o al menos para sospecharlo fuertemente. Para Borges, Zenón no estaba jugando. Estaba usando el infinito como una especie de dinamita conceptual para volar los cimientos de lo que llamamos realidad, el espacio y el tiempo. Claro, eso conecta perfecto con la idea recurrente de Borges de que el universo podría ser un sueño, una alucinación. Ese verso famoso, espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Es como si se disolvieran. Exactamente. La clave, como lo analiza muy bien el artículo, es el concepto de infinito. Zenón lo usa para negar el movimiento, y Borges, bueno, estaba obsesionado con el infinito. Sí, tiene frases tremendas sobre el infinito. Lo llamaba el corruptor y el desatinador de los otros. ¡Qué palabras! Para él, las paradojas de Zenón eran como pruebas de laboratorio que demostraban el carácter alucinatorio del mundo. Mostraban cómo la idea de infinito, si la dejas entrar en tu razonamiento sobre lo real, acaba por reventarlo todo desde adentro. Qué fuerte esa visión. Y es curioso cómo conoció la paradoja, ¿no? Sí, él contaba que fue su papá quien se la explicó de niño, con un tablero de ajedrez o de damas. Imagínate esa iniciación filosófica. Órale, pues con razón años después, en discusión, decía que el argumento de Zenón era una joya, algo que no envejece, que sigue brillando y desafiando. Y hay un punto cultural importante que Borges captaba bien. Para los griegos antiguos, el infinito,
el apeiron, era algo problemático. Significaba lo ilimitado, sí, pero también lo indefinido, lo inacabado, casi irracional, algo que la razón, el logos, no podía atrapar del todo. Como que se les escapaba. Exacto. Algo infinitamente divisible corría el riesgo de disolverse, de no ser algo real o pensable. En cambio, nosotros, en Occidente moderno, muchas veces vemos el infinito como algo positivo, ¿no? El amor infinito, el poder infinito. Sí, es cierto. Borges parece más del lado griego en esto, ¿no? Como que el infinito rompe el pensamiento. Tiene esa frase terrible en discusión: la sola palabra infinito, una vez consentida en un pensamiento, estalla y lo mata. Es brutal, sí. Y por eso su conclusión ante Zenón es tan borgiana. Zenón es incontestable, salvo que confesemos la idealidad del espacio y del tiempo. Aceptemos el idealismo. ¿Qué quiere decir exactamente con idealidad? Que no existen. No tanto que no existan, sino que quizá no son cosas allá afuera, objetivas, independientes de nosotros y que realmente estén divididas infinitamente, sino que son más bien como las gafas que usamos para ver el mundo. Categorías de nuestra mente para ordenar la experiencia. Ah, ya. ¿Como Kant, más o menos? Algo así. Si espacio y tiempo son constructos mentales, entonces la paradoja se vuelve un juego lógico sobre nuestros conceptos, sobre cómo aplicamos la idea de infinito a nuestras ideas de espacio y tiempo. El problema estaría en nuestra cabeza, no afuera. Es una salida filosófica muy elegante. Sí, y de hecho, Borges después hasta juega con la idea de un tiempo imaginario, no infinitamente divisible, como un posible antídoto conceptual. Pero bueno, mientras Borges y los filósofos le daban vueltas... En la calle, Aquiles seguía adelantando a la tortuga sin ningún problema. La experiencia choca de frente con la lógica de Zenón. Y aunque el argumento parecía blindado, pues la matemática eventualmente encontró la forma de, si no de refutarlo lógicamente, sí demostrar por qué no impide el movimiento en la práctica. Pero tardó, ¿no? Sí, siglos. Tuvimos que esperar hasta el 17 o incluso el 19 para formalizarlo bien. Y ahí entran los gigantes. Newton, Leibniz, ¿no? Con el cálculo infinitesimal. Exactamente. Y también la teoría de límites, la teoría de series. Fuentes como Clases en Pijama o Física Tabú lo explican muy bien. La idea clave revolucionaria es que una suma de un número infinito de términos sí puede dar un resultado finito. ¿Cómo? Sumar infinitas cosas y que no da infinito. Pues sí, es lo que se llama una serie convergente. Lo fascinante aquí es cómo esta herramienta matemática logra domar al infinito, por decirlo así. La analogía más simple es la de doblar un papel o pensar en fracciones. Si sumas 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 y sigues así, sumando la mitad de lo que te queda... La suma se acerca cada vez más a 1, pero nunca lo pasa. Exacto. Tiende a 1. Converge a 1. No se va al infinito. Claro. ¿Y aplicado a Aquiles y la tortuga? Pues las distancias extra que Aquiles tiene que recorrer forman una serie así. En nuestro ejemplo eran 100 metros, luego 10 metros, luego 1 metro, luego 0.1 metros, 0.01 metros. Es una serie geométrica infinita. 100 plus 10 plus 1 plus .1 plus. Y esa suma infinita converge. Da un número finito, 111.111 metros, que es exactamente 1000 metros. Y ese es el punto preciso donde Aquiles matemáticamente alcanza a la tortuga. Órale, la matemática le puso un número finito al infinito de Zenón. Y no solo eso. El cálculo, con la derivada, también nos dio una forma rigurosa de definir la velocidad en un instante, usando límites. Eso resuelve el problema conceptual de la flecha de Zenón. ¿Cómo puede haber movimiento en un instante sin duración? Pues el cálculo lo define. Entonces, listo, la matemática resolvió el caso Zenón. Y ya, cerramos el changarro. Bueno, matemáticamente, sí. Demostró que puede sumar infinitos intervalos de espacio y tiempo cada vez más chicos y obtener una distancia y un tiempo finitos. Permite el alcance, pero... Siempre hay un pero. Sí. Como señalan algunas discusiones, por ejemplo, las que se mencionan en Wikipedia, para algunos filósofos el problema no se cerró del todo. ¿Pero por qué? Si la suma da finita. Porque dicen
que el meollo del argumento de Zenón no era solo sumar distancias, sino la idea de tener que completar un número infinito de tareas distintas, llegar al punto A, luego al B, luego al C, así infinitamente. ¿Es eso posible, metafísicamente hablando? ¿Realizar una secuencia infinita de actos, uno tras otro, en un tiempo finito? Ah, ya veo. La matemática dice que la suma converge, pero la pregunta es si puedes hacer infinitas cosas. Exacto. Es una sutileza filosófica que, para algunos, sigue abierta. ¡Qué bárbaro! Sigue dando lata Zenón después de 2500 años. Pero espérate, que la historia se pone todavía más rara. Resulta que Zenón ha vuelto. En la física moderna. Sí, ese es un giro increíble. El artículo de Muy Interesante habla del efecto cuántico de Zenón. Efecto cuántico de Zenón. ¿Qué es eso? Pues agárrate. La idea básica es que en el mundo cuántico, si tú observas un sistema inestable, piensa en un átomo radiactivo que va a decaer, si lo observas muy, muy, muy seguido, puedes impedir que cambie. Espera, ¿cómo? ¿Mirar algo evita que cambie? Eso suena muchísimo a la flecha de Zenón, la que si la miras a cada instante, está quieta. La conexión es justo esa, de ahí le pusieron el nombre. Obviamente, la física detrás es puramente cuántica, no tiene que ver con la lógica de Zenón directamente, pero la analogía es impactante. A ver, ¿cómo funciona eso más o menos? Pues, simplificando mucho, en cuántica, el acto de medir, de observar, no es pasivo, afecta al sistema. Y si mides constantemente si el átomo ha decaído o no, es como si lo resetearas a su estado inicial cada vez, impidiendo que complete el proceso de decaimiento. O sea, la observación lo congela. Algo así. Y no es solo teoría, ¿eh? Se ha comprobado en experimentos. Tiene posibles aplicaciones, por ejemplo, en computadoras cuánticas, para proteger estados cuánticos que son muy frágiles. Increíble. Qué loco. Y mencionaste también un efecto contrario. Sí, para acabarla de amolar, también existe el efecto cuántico anti-Zenón. A veces, medir frecuentemente acelera el cambio, en lugar de frenarlo. No bueno. Ya me perdí. Jaja, es que la cuántica es así de extraña. Pero lo importante es esto. La observación activa, la medición, juega un papel crucial en cómo evoluciona la realidad a ese nivel fundamental. Esto plantea una pregunta importante sobre qué significa realmente observar y cuál es nuestro papel como observadores en lo que pasa. Bueno, antes de seguir por ahí, solo un pequeño desvío que mencionaba el artículo de Dianoia. La relación de Borges con Platón también fue compleja, ¿no? Sí, muy cierto. Al principio, Borges era bastante crítico con las ideas o formas de Platón. Las veía como piezas de museo, pero luego, más tarde, cambió. Empezó a elogiarlas, a verlas como algo vivo, poderoso. ¿Y eso cómo conecta con Zenón o el movimiento? Bueno, es interesante, porque ese Platón tardío, el del diálogo sofista, ya no ve las formas tan estáticas. Habla de que tienen dunamis, potencia, dinamismo, y que se combinan entre sí. De hecho, el movimiento mismo es una de las formas principales en ese diálogo. Ah, mira. O sea, Platón también encontró una forma de integrar el cambio. Exacto. Y quizás, solo quizás, hay una afinidad ahí, tal vez inconsciente, entre ese Platón más dinámico y el propio Borges, que aunque usaba a Zenón para cuestionar el tiempo y el espacio, también citaba a Heráclito. Cambiando se permanece, aceptando esa tensión entre cambio y permanencia. Pero bueno, era solo un apunte rápido. Ok. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, recapitulemos. Empezamos con las paradojas de Zenón, esas que nos vuelan la cabeza. Vimos cómo Borges las usó para sus propias exploraciones sobre el infinito, la irrealidad. Luego, cómo las matemáticas con el cálculo encontraron una forma de resolverlas, al menos en la práctica, mostrando que el infinito se puede manejar. Y terminamos con estos ecos rarísimos en la física cuántica, donde observar algo puede detener su cambio, como la flecha de Zenón Reloaded. Creo que lo central es justamente eso, ver la vitalidad de estas preguntas antiguas.
la potencia del concepto de infinito para retar nuestra lógica. Esa tensión constante entre lo que razonamos y lo que vemos, lo que experimentamos. Y cómo las mismas preguntas sobre tiempo, espacio, movimiento, pues se van reformulando, ¿no? Con cada nueva herramienta, sea la lógica griega, la literatura de Borges, las matemáticas o la física cuántica. Exacto, es un diálogo que sigue vivo a través de los siglos. Y para dejar una última idea ahí, picando, Zenón usó la lógica pura para decir, oigan, el movimiento que ven, en el fondo, es una ilusión. Luego las matemáticas vinieron y dijeron, no, con nuestra lógica podemos salvar el movimiento, mira, la suma infinita da finita. Pero ahora llega la cuántica con el efecto Zenón y nos dice, ojo, que igual la forma en que observamos, que medimos, sí influye activamente en si algo cambia o no. Casi como si pudiéramos detener la flecha al mirarla mucho. Es una idea muy inquietante, sí. ¿No nos regresa a eso, de una forma muy extraña, a la intuición de Zenón? ¿A esa idea de que el cambio es problemático? ¿Que no es tan simple como parece? ¿Será que la realidad es más participativa? ¿Que la co-creamos con nuestra observación más de lo que pensamos? Abre preguntas enormes, ¿verdad? Sí. ¿Dónde queda entonces la ilusión y lo real? Entre el que mira y lo mirado. Ahí se queda, para seguirle dando vueltas. Encuentra al Profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio.